Pero yo quiero que usted en esta noche salga fortalecido, que salga bendecido. Y si usted cree que esta palabra no es para usted, pues, ¿verdad? Escúchela. Y si usted dice, no, a lo mejor en el futuro la puedo necesitar, atesórela también. Entonces, en esta noche yo quiero predicar bajo el tema el pecado de David y Betsabé. Bendito el Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Estaremos dando lectura en un principio del versículo 1 al 9. Santo es el Señor. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Así le damos lectura a la santa, poderosa y eterna palabra del Dios, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a su letra dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Pueden sentarse, mis hermanos. Les dije que tenemos como tema en esta noche el pecado de David y Betsabé. Todos sabemos quién era David. A veces quizás te estarías preguntando por qué se está predicando de que David pecó. Porque de todos es bien sabido que David tenía un corazón, dice, conforme al de Dios. David, el dulce cantor de Israel. David, ahí sí que puedo decir, héroe de muchas batallas. Todos les gusta escuchar, ¿verdad?, cuando se predica referente a cuando él vence a aquel gigante. Cuando habla en su palabra de que David fue ungido como rey y todo ello. Todo es precioso, pero al punto al que quiero llegar, amada iglesia, es que nadie está exento de cometer errores, de cometer faltas, de cometer pecado delante de Dios. Ciertamente nuestros pensamientos, imagínense, antes de conocer al Señor, o aquellos que se apartan del camino de Dios, básicamente desde ese momento el diablo se mete en sus vidas
y comienza a hacer estragos con ellos, y ya los pensamientos que antes eran para bien como que se convierten en pensamientos de mal. ¿Por qué? Porque el enemigo ha venido a hurtar, a robar, y a destruir, a matar y a destruir. Mas Cristo vino para darnos vida y que la tengamos verdaderamente en abundancia. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Así que, amada iglesia, si meditáramos un momento en quiénes éramos nosotros antes de venir al camino del Señor, yo sé que todos tendríamos mucho que contar. Casi no pudiera decir que compartir, ¿verdad? Que contar de aquellas situaciones en las cuales ahora, como cristianos fieles y verdaderos, podemos sentir hasta vergüenza de lo que antes hacíamos. Pero qué bueno es el Señor que vino a nuestra vida, nos cambió, nos restauró y nos ha hecho verdaderamente nuevas criaturas, y aquel hombre viejo quedó enterrado. Y procuremos por todos los medios que ese hombre viejo, que esa mujer vieja no vaya a resurgir nuevamente, porque en ese momento que resurges, prácticamente tú estás perdiendo tu salvación. Oh, gloria al Señor. Así que no hay nada más terrible, amada iglesia, que haga más daño a la iglesia que los pecados ocultos. La realidad de todo es que el pecado corrompe. El pecado te quita esa comunión con Dios. Oh, gloria a Dios. El pecado paraliza, el pecado te destruye y trae muerte espiritual, incluso muerte física. Porque como dice su palabra, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hay esperanza para aquel que vive, hay esperanza para aquel que cae en el pecado. No con esto le estoy diciendo peque y vaya seguro que Dios lo va a perdonar. No, mi amado hermano, el cristiano que verdaderamente cuida y guarda su testimonio busca de una y muchas maneras de mantenerse activo en el camino del Señor. ¿Por qué razón? Cuando las personas que se desactivan son aquellos que dejan la oración, aquellos que de repente ya no hablan de las grandezas y maravillas que Dios ha hecho en su vida. Ese cambio se ve reflejado en cada uno de ustedes, mis hermanos. Tal vez a muchos no los conocí mientras andaban en el mundo, mientras no habían venido al camino del Señor. Pero aquellos que yo conocí, mire qué precioso es ver a nuestro hermano Neri cantando esa alabanza tan linda que dice: que no me falte, Señor, tu presencia. Oh, qué lindo es el Señor. Lo digo y lo pongo por ejemplo porque yo lo conocí antes de que viniera al camino del Señor. Y qué bueno es permanecer también y estar siempre fervientes sirviendo en la obra del Señor. Así que además de eso, cuando alguien está en pecado, se le acaba el gozo. Se le acaba el gozo, ya verdaderamente no es lo mismo. Podrá tener el privilegio que sea, quizá pudiese ser incluso un pastor, puede ser un líder. En ninguna de esas áreas se va a sentir como que puede pregonar la palabra de Dios o sentirse con toda libertad si en su vida hay pecados ocultos. Pero bueno es Dios, amada iglesia, que nos dice en su palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia de parte de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien por una u otra circunstancia cae en pecado, pero se arrepiente y se humilla verdaderamente delante de Dios, ciertamente Dios conoce el corazón. Él conoce las intenciones de tu corazón. Incluso Él sabe cómo te estás presentando delante de Él. Pues David cayó en pecado. Duele decirlo, pero si quedó escrito en este libro sagrado, es
porque de una u otra manera al predicar de esto nos sirve como una enseñanza. Aparte nos advierte y cuando nosotros vemos que alguien cae en el error o cae en el pecado, eso es una muestra de que sabemos que la persona ya no va a andar nada bien, pero que mientras hay vida hay esperanza. Pero usted procure mantenerse firme, y si está firme, mire que no caiga. Y dice su palabra que los más fuertes debemos de llevar las cargas de los más débiles. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Entonces queda demostrado que el pecado separa al ser humano de Dios. Gloria a Dios. En los versículos que leíamos, el versículo 2 dice: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Amada iglesia, los ojos son la lámpara del cuerpo. Así que cuida lo que ven tus ojos. Ahora con la tecnología y todas esas cosas, se imagina cuánta gente no se ve influenciada a pecar. Quizás muchos viendo pornografía, tantas cosas. Pero por eso les digo, cuida lo que ven tus ojos. Es decir, que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo viene a la luz. Pero si tu cuerpo o tu ojo, perdón, es maligno, todo tú estás en tinieblas. Oh, gloria a Dios. El versículo 3 dice: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Envió David a preguntar, se interesó, ¿verdad?, por aquella mujer. Básicamente desde el momento en que él la observó que estaba bañando, es decir, ahí mismo se le despertó la carnalidad a David. Al no más verla, la codició y de inmediato fue tentado, y dice su palabra que la mandó llamar. Y el versículo 4 dice: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a la casa. Hasta allí David seguía siendo el rey de Israel, el hombre que tocaba el arpa, amada iglesia. David, pero ya David estaba encubriendo su pecado. Así que según él, nadie más lo sabía, que solo él y ella, por supuesto. Pero desafortunadamente había alguien del cual nadie se puede esconder, y ese es Jehová de los ejércitos, el Dios grande y poderoso que está en este lugar. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Así que de él nadie se puede esconder. Versículo 5: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Dos palabras. Imagínense, dirán muchos, una sola vez o una sola noche, qué sé yo, y quedó embarazada. Embarazada de David. Y cuando le manda ese mensaje a David, se imaginan, ahí mismo se le fue el gozo a David. Yo me imagino, David sintió como que la tierra donde estaba parado se hundía. Allí se diría, a lo mejor no, tal vez no, vamos a, como parafraseando, como dicen muchos, y es peligroso que lo digan: trágame tierra, dicen. Óigame, se sintió de lo peor. Empezó a maquinar en sus pensamientos qué iba a hacer para tapar aquel pecado.
No estaba fácil. ¿Se imaginan cuando una mujer sale embarazada? Eso es, por mucho que lo quiera ocultar y mantener como un secreto, cierto que a los 9 meses, a veces hasta antes, dan a luz. ¿Se podrá tapar eso? No, definitivamente no. Pues David ciertamente se sintió turbado. Él se sintió confundido, triste y desorientado. Y aparte que es importante y todos lo sabemos, que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Oh, gloria a Dios. Quiero que leamos el 8. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Gloria al que vive. Mi alma te alaba. David estaba buscando la manera de encubrir aquel pecado. Lo que David precisamente quería, después de que sabemos de que mandó llamar que viniera Urías a su casa, con la intención de echarle la culpa a él. Él se quería lavar las manos. Entonces dijo, bueno, si Urías viene, ahí fácilmente lo mando que se quede durmiendo con su mujer y que crean que está embarazada de él. Eso no le funcionó, porque desafortunadamente, para tristeza quizás, o tal vez digamos era el plan de Dios de esta manera. Cuando digo no le funcionó, Urías, ¿qué hizo? Mejor se quedó allí durmiendo, dice, a la puerta, allí mejor dicho, en el palacio. No se fue a su casa. Entonces después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Ponga atención. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Gloria a Dios. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. ¿Se imaginan la trama de David?
No le había funcionado mandarlo a dormir con la esposa, con su mujer, digamos, a Urías. Pues como eso no funcionó, me imagino que aquello hizo que David enfureciera aún mucho más. Pero aquel hombre, Urías, era un hombre verdaderamente leal, una persona que sentía que él debía estar más bien allá, claro, con sus compañeros al frente de la batalla. Desde el principio, imagínense cuando él le pregunta que cómo está la salud de Joab y que cómo está todo por allá. ¿En qué momento podría pedirle un rey un reporte, por decir así, a un simple soldado? No era un capitán, un mayor, un coronel, un general. Un simple soldado por ahí, pero fiel a su ejército, fiel a la causa, como dicen por ahí. Pero es triste y lamentable que eso no era lo que David esperaba de él. David tenía una trama la cual no le funcionó, y llegar al extremo incluso de que Urías mismo llevara la carta dando las instrucciones a Joab de qué hiciera con este hombre. ¿Qué podemos darnos cuenta aquí? Que David comete el pecado, intenta cubrir ese pecado mandando a Urías a dormir con Betsabé, pero aquel hombre no lo hizo. En fin, fracasados los intentos, pensó mejor, que encontró la manera pues de que Urías perdiera su vida. ¿Qué pasa, amada iglesia? Esto nos da a entender que un pecado te hace cometer más pecados. O me voy a incluir yo. Un pecado nos puede hacer cometer más pecados. Tenemos que mantenernos firmes. Y para mantenernos firmes, qué bueno sería que tengamos la mente de Cristo, que pensemos como Cristo, el mejor modelo a seguir. ¿Por qué? Porque si Él dijo, sed mansos y humildes de corazón, y nosotros verdaderamente nos convertimos en ellos, siendo humildes, siendo sencillos, llenos de fruto del Espíritu, no habría manera de fallarle a Dios. Y una persona que tiene el temor de Dios en su vida, no tan fácil se va a dejar engañar por nadie. Así que me impacta en gran manera qué tan lejos David llegó, ¿verdad? Con tanta maldad, solo por cubrir su pecado. Qué triste es que te complazcas de hacer lo que te da la gana, o nos complaciésemos de hacer las cosas que se nos vienen en gana, y que no nos importe hacerle daño al prójimo. Ciertamente es lamentable que a muchos no les importe la iglesia, que no les importe el evangelio, que se lleven de encuentro a quien sea. Y sabe que en los tiempos que vivimos, donde la palabra de Dios nos dice que el amor de muchos se enfriará, y yo diría, en la actualidad se ha enfriado el amor de muchos. Ya no hay amor verdadero hacia el prójimo. Quizás el hombre, quizás no aquí, pero en muchos lugares, muchos cristianos están en el culto, recibiendo la palabra, pero a veces sus pensamientos no están ahí, recibiendo lo que Dios está hablando a sus vidas. Están maquinando con malas intenciones o malos pensamientos, o quizá pensando ir a reunirse, por decir el hombre, con la mujer de su prójimo, de su hermano, de su vecino, de quien sea. O quizás mujeres de igual manera codiciando el marido o esposo de otra mujer o otra hermana. Estas cosas es importante predicarlas. Tal vez no se oyen como
halagadoras. Tal vez usted no siente como que diga, ese es el mensaje peor que el hermano ha predicado. No, hermanos, estoy llamado a predicar de esto, porque yo no puedo darle solo mielita a la gente, porque Dios demanda de los predicadores de que hablemos su verdad, y su verdad es su palabra. La verdad es Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Oh, gloria a Dios. Desafortunadamente, qué bonito sería, ¿verdad?, traer siempre mensajes solo de amor, solo de paz, solo de perdón, solo de consuelo, solo de bendiciones que vienen a su vida. Las bendiciones llegarán a nuestra vida en la manera como nosotros procuramos recibirlas, en la manera como nosotros estemos con nuestro Dios. Aún en este momento que yo estoy predicando esta palabra, déjeme decirle que yo estuve ahí orando, que estaban las alabanzas yendo con un dolor en mis hombros, y solo se me vino a mi mente cuando Pablo prácticamente le reclamaba al Señor que le quitara aquella enfermedad que tenía, aquel aguijón, y le dijo, 3 veces te he pedido por esto, y le dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Santo es el Señor, mi alma te alaba. Oh, gloria a Dios. Así que jamás podemos engañar a nuestro Dios. Y Él nos dice en Gálatas capítulo 6 verso 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, eso también segará. ¿Qué es lo que tú estás haciendo que no agrada a Dios? Pregúntate a ti mismo, y que el Espíritu Santo te haga recordar qué es lo que estás haciendo que verdaderamente no agrada a Dios. Así que haga lo que haga, usted puede cantar, puede predicar, puede presidir, cualquier privilegio que tengas en la iglesia. Oh, amado Dios, ¿sabes qué? Hermano y hermana que estás aquí, amigo que me escuchas, si estás haciendo cosas a escondidas según tú, cosas que a Dios no le agradan, jamás callarás al Espíritu Santo reprendiéndote y diciéndote, no lo hagas, porque esto no agrada a Dios. Y todo aquel que peca, yo sé que después tal vez tuvo un placer de unos pocos minutos, pero después se arrepiente, siente aquellos cargos de conciencia, siente haberle fallado a Dios. Y me imagino, quizás sea poco, pero sentirse como se sentía el hijo pródigo, cuando dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero la misericordia de Dios es tan grande que a pesar de que venimos de una vida de pecado, porque pecado, por pequeño o simple que parezca, pecado es pecado, amada iglesia. Es pecado cuando desde aquí se te predica, hermano o hermana, esto no agrada a Dios. Si el Señor te dice que te vistas con modestia, hazlo, porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si el Señor te dice, no te maquilles, no andes toda pintarrajeada por ahí, si tú
lo sigues haciendo, estás desobedeciendo a Dios. Porque yo soy de los que cree verdaderamente que aquel que Dios le permite pararse en este lugar y pregonar palabra de Dios, es palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. No es palabra de hombre, y está basada básicamente en lo que la palabra escrita en este libro nos enseña. Entonces, para mí, la desobediencia es pecado. Esa rebeldía de decir, no, yo hago lo que a mí me da la gana. A mí no me manda el pastor, a mí no me manda el diácono, a mí no me mandan los líderes, a mí no me mandan los ujieres. Se equivoca. Un ujier, si un ujier nos dice, hermano, con amabilidad, ¿verdad? Como deben ser los ujieres, hermano, quiero que me haga el favor, si se puede mover más al frente, o, ¿verdad? Simples cosas. Hermano, ¿será que nos puede ayudar a recoger esta basurita? ¿O me puede llevar esta bolsa al basurero? No, yo no soy ujier. Y dice, no la puedo llevar. ¿Sabe que aún en el trabajo secular es lindo, es maravilloso ver compañeros de trabajo que ven a alguien que va demasiado cargado con aquel montón de cosas y tal vez dice, no, ese no es mi trabajo, pero bueno, yo no estoy haciendo nada, va y le ayuda. Y nosotros como cristianos somos los que estamos más supuestos a hacer el bien y estar seguros de que el mal se vence con el bien. Amada iglesia, si alguien te sale enojado y tú sales más enojado, se te olvidó que eras cristiano. Porque tenemos que ser pacificadores. No es fácil muchas veces, pero ¿sabe por qué se hace difícil la tarea? Porque a veces hasta se nos olvida orar antes de salir al trabajo. Se nos olvida darle gracias a Dios en muchos aspectos, en muchas áreas. ¿Sabe que Dios quiere un corazón verdaderamente contrito y humillado? Un pueblo que se someta a la voluntad de Dios. Un pueblo que sea obediente. Porque el Señor dice en su palabra, obediencia quiero y no sacrificios. O es sacrificio para muchas o muchas ser obediente. No, hermana, pongan un poquito de su parte, o hermano, pongamos de nuestra parte también para hacerlo mejor, para honrar al Señor. Wow, qué rápido se nos ve el tiempo. Pero yo alabo, bendigo y glorifico al Señor, porque cerca de David había un hombre, y este era Natán, un verdadero profeta de Dios, un verdadero siervo de Dios, alguien que no temía señalarle el pecado a la gente. Caemos mal cuando lo señalamos, lo sé, pero yo prefiero, amada iglesia, hermano que me escuchas, o amigo, date cuenta de esto, que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Nuestra vida no depende del hermano, de la hermana, depende de Dios. Él es nuestro guardador, nuestro ayudador, santo el que vive, alabado sea su nombre. Pues allí estaba Natán. Tal vez no voy a leer en detalle todo aquí en el capítulo 12. El capítulo siguiente leímos prácticamente el 11, pero en el capítulo 12 puedo decir que llegó la visita de Dios a David a través de Natán. Oh, santo es el Señor. Según David, ya todo lo tenía bien arreglado, pero Natán comienza a relatarle una parábola. La parábola de un hombre rico que tenía muchas ovejas y vacas. Ricos, se imaginan. Pero también al mismo tiempo le dice que había un hombre pobre. Este hombre, pues pobre, no tenía mayor cosa. Solo tenía una corderita, la cual él cuidaba casi como si fuese su propia hija. Tenía buen cuidado de aquello, porque
¿qué sucede? Que el que tiene poco cuida lo poquito que tiene. Y muchos que tienen demasiado, a veces no les importa, ¿verdad? Pero hay otros que entre más tienen, más quieren. Así para que nadie se quede disconforme. Eso es así. Otros que son como el asadón, que solo para adentro. Que no pueden decir, dando es como recibimos. O que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Entonces le relata Natán esa parábola a David. Oh, gloria a Dios. Y le dice, referente al hombre pobre, que esa corderita él la cuidaba como si fuera su propia hija. Pero se imaginan hasta dónde llega la maldad. Aquí no solamente era de David, y aquí ya vamos por una parábola, donde dice de que aquel hombre rico dejó de sacrificar. Dice, llegó un caminante, una visita a su casa, y él quiso prepararle un guiso. En vez de matar una de sus ovejas, fue y tomó la corderita del hombre pobre para quedar bien con sombrero ajeno, quedar bien con lo que no era o le pertenecía a él. Oh, gloria a Dios. Pues David, al escuchar esto, le dijo, vive Jehová, le dice, que el que tal hizo merece la muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Pero aquí viene lo bueno. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Oh, gloria a Dios. Si algo, le dice, te faltaba, yo te lo hubiera dado. Pueblo de Dios, lo vamos a dejar por aquí. Tengan la amabilidad de ponerse sobre sus pies. Así que, amada iglesia, puestos en pie, mis hermanos, no me oyeron, ¿verdad? El pecado trae consecuencias. Los que estén enfermitos no se preocupen, entendemos. El pecado trae consecuencias. Muchos lo hemos vivido, muchos lo hemos experimentado. Decía alguien por ahí, el que mal anda, mal termina. Procuremos estar bien con Dios. Procuremos agradar a nuestro Dios cada día. Yo sé que no es fácil. No se nos impone que hagamos algo que nosotros no podemos hacer. Si Dios mismo nos ayuda, amada iglesia. Él es el que nos fortalece, el que nos da de su amor, de su protección, y en Él somos más que vencedores. Vamos a orar por un momento. Parece que el tiempo ha avanzado. Bendito el Señor. Padre y soberano Dios, gracias te damos, Dios eterno, porque tú nos has hablado en esta noche, Señor. Quizá para muchos no era el mensaje que esperaban. Quizá, oh Dios, muchos se sintieron ofendidos. Pero tú nos has enseñado, oh Dios, que tenemos que dar gracias en todo y por todo. Que cuando tú hablas, oh Dios, es porque tú quieres continuar con esos cambios y esa transformación en nuestra vida, para que no haya estorbo para irnos contigo, oh Dios. Sabemos que tu venida está a las puertas. Sabemos que dice tu palabra que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los
confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Sé que muchos quizás han caído en el pecado y en el error, pero si se han humillado, solo recuerde que después de esto, ¿qué hizo David? Allí escribió el Salmo 51. Oh, es bueno leerlo en nuestra casa y meditar en él. Crea en mí, oh Dios, le decía, un corazón limpio. Oh, santo y poderoso, si todos tuviéramos ese corazón limpio, verdaderamente seríamos vencedores. Pero en esta vida hay que batallar. Las luchas son difíciles, pero no imposibles con la ayuda de Dios. Aquellas cosas, Señor, que batallamos muchas veces en dejar, sea usted, Dios mío, fortaleciendo a cada hermana, Dios mío, ayúdale, quita, Dios santo, esa venda de sus ojos, oh Dios. Mira, Señor, yo sé que hay amor, hay deseo, hay anhelo de servirte, Dios Todopoderoso. Queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Oh, bendito el Señor, y a su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Doy gracias al Señor.